Esta joven pensó que había atrapado una pitón. Se acercó con total confianza, sin imaginar lo que estaba a punto de pasar. No era una pitón, era una serpiente de boca de algodón. El ataque fue tan grave, que pasó 4 días en cuidados intensivos. Necesitó más de 70 dosis de antiveneno. Estos no son documentales, son encuentros reales con animales salvajes. Algunos terminaron bien, otros casi en tragedia. Quédate hasta el final, porque te dejarán helado. Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. En un safari, este turista olvidó que estaba frente a un depredador. Lo llamó, como si fuera un animal doméstico. El león se giró y en segundos cambió todo. Cerró justo a tiempo la ventana. Un segundo más, y la historia sería distinta. En Yellowstone, una mujer pensó que este bisonte era inofensivo. Tal vez recordó al bisonte de Spirit. Pero este no era de película. Se acercó demasiado, y el animal reaccionó. El bisonte cargó directo hacia ella. Después de varios segundos de angustia, el bisonte se alejó. Por suerte, logró salir con vida. En la India, un bus lleno de turistas avanzaba tranquilo hasta que apareció algo inesperado. Un tigre salió e intentó atacar. El vehículo fue lo único que los mantuvo con vida. Esto no es un zoológico, pero tampoco es naturaleza salvaje. En Arvin, los tigres de Amur ya no cazan para sobrevivir. Turistas recorren la zona en autobuses haciendo paradas y dándoles comida. Estos tigres ya no tienen miedo, pero depender del ser humano también los vuelve vulnerables. No todos los peligros son ataques. Algunos son silenciosos. ¿Protección o problema? ¿Qué opinas tú? Escríbelo en los comentarios. Estos aventureros se burlaban de un leopardo. Lo llamaban provocándolo. El animal atacó. La persona herida recibió más de 40 puntos. Un leopardo atacó a un hombre en la India. Por suerte, el hombre alcanzó a subirse a un camión, cerrando la puerta rápidamente. Varios perros aparecen corriendo y comienzan a rodearlo. Ladran, se acercan, no le dejan salida. La tensión es total. Pero el leopardo no huye. Se queda quieto, observa a los perros y actúa como si no le importara. Un momento impresionante que demuestra lo impredecible que puede ser la naturaleza. Un escalador descendía del monte Futago, en Japón. De repente, se encontró cara a cara con un oso hambriento. No tenía armas, solo su voz y sus manos. Los gritos y golpes lograron ahuyentarlo. A veces, una acción rápida puede cambiar el final. En India Central, un oso atacó violentamente a una persona. El video muestra solo el ataque. No hay música, no hay edición. Solo la realidad de un animal defendiendo su territorio.
Este hombre intentó salvar a su perro de un oso hambriento. El oso lo embistió y luego huyó. Afortunadamente ambos sobrevivieron. Un oso aparece de frente y avanza directo hacia una persona. La distancia se reduce en segundos. Todo indica que el ataque es inminente, pero el oso se detiene. Mira el arma, duda por un instante, y retrocede. No hubo disparos. ¿Crees que el oso se asustó por la escopeta o solo cambió de decisión? Este no era un turista, era un guía profesional. Estaba explicando qué hacer si un oso te ataca. Justo en ese momento, el oso apareció. El guía corrió hacia él y gritó con fuerza. Sorprendentemente, el oso se alejó. Todos mantuvieron la calma. ¿Y tú? ¿Habrías podido estar tranquilo? En una casa cerca del bosque, algo no estaba bien. Cuando la mujer fue a abrir el auto, vio al oso dentro. Cerró la puerta de inmediato. El oso logró salir y ella corrió para salvarse. Un descuido puede atraerlos. Este hombre vio a su perro en peligro. Un canguro lo tenía acorralado. Sin pensarlo, se acercó y lo golpeó para distraerlo. El canguro no atacó. Mostró una actitud desafiante. El hombre solo optó por alejarse. Este hombre de 74 años en Florida, sin dudarlo, se lanzó al agua, cuando su perro fue atrapado por un lagarto. Arriesgó su vida por salvar a su mascota. Estos turistas navegaban en una barca completamente transparente. Debajo de ellos, tiburones tigre, uno de los depredadores más peligrosos del océano. No atacan siempre, pero cuando lo hacen, no suelen fallar. Su tamaño, fuerza y curiosidad los hace extremadamente impredecibles. Estar tan cerca de ellos no es una experiencia, es una prueba de nervios. Oh my God, he's coming to us! Whoa! Whoa, 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 whoa! Oh, right in front, Esta familia disfrutaba tranquilamente una cascada, hasta que una serpiente pasó entre las piernas de la chica. El pánico fue inmediato. Por suerte, nadie salió herido, pero bastaron segundos para cambiarlo todo. Este niño en la India atrapa una serpiente como si fuera un juguete. No muestra miedo, no duda. Pero muchas serpientes venenosas no atacan de inmediato. Un solo movimiento mal hecho, y la historia habría sido distinta. Muchas veces la confianza en la naturaleza puede ser peligrosa. Pensó que la raya estaba muerta. Las rayas se defienden con una espina venenosa. Decidió pisarla. Grave error. El dolor fue inmediato, intenso y difícil de soportar. Nunca asumas que un animal no puede defenderse. Estos turistas fueron testigos de algo poco común. Los animales caminaban entre los vehículos. Rugidos, tensión, fuerza pura. Cuando de repente, dos leones empezaron a pelear en medio del safari, demostrando quién manda realmente en este territorio. Todo esto llamó la atención de los turistas, haciendo de su safari uno inolvidable. Este hombre caminaba solo por el bosque, sin saber que estaba siendo seguido. Un puma lo observaba.
Durante varios minutos lo seguía de cerca. Intentó atacar varias veces. A pesar de esto, el hombre mantuvo la calma y nunca le dio la espalda. Finalmente, después de 6 largos y angustiantes minutos, el puma se alejó. Pero el peligro estuvo presente todo el tiempo. En un zoológico, un hombre ignoró todas las advertencias. Intentó tocar al león, sin percatarse del peligro. El animal reaccionó como cualquier depredador. Una imprudencia que terminó muy mal. Esta serpiente parecía pequeña. Muchos pensarían que no representa peligro. El hombre decidió acercarle una sandalia. En cuestión de segundos la serpiente atacó. Se puede ver claramente cómo libera su veneno. El tamaño no define el peligro. Y provocar a una serpiente nunca es una buena idea. Esta cobra de casi 2,5 metros entró a una casa. Uno de los tipos de serpiente más letales del mundo. El hombre actuó con extremo cuidado. Con ayuda de un saco, paciencia y mucha precisión, después de varios intentos logró atraparla. Un solo error habría sido fatal. Estos escaladores no buscaban animales. Estaban subiendo una montaña de hielo, cuando encontraron a un zorro con una lata atrapada en la cabeza. El animal estaba desorientado, no podía ver, no podía huir. Con mucho cuidado, lograron quitársela. El zorro no atacó, solo corrió. ¿Tú te habrías acercado para ayudarlo? Estos turistas estaban sentados en la selva junto a sus guías. Todo estaba en calma, hasta que un gorila apareció. Los guías solo pidieron una cosa: mantener la calma. A veces, respetar el espacio lo es todo. Durante esta caminata, los turistas se toparon con una cabra de montaña. Parecen tranquilas, pero pueden embestir si se sienten amenazadas. Sus cuernos no son decoración. Esta solo pasó de largo, pero bastaba un paso en falso. ¿Sabías que estos animales pueden ser peligrosos? Avanzaban a caballo por una zona montañosa, cuando a lo lejos apareció un lobo negro. Los lobos que habitan en esta región pueden alcanzar tamaños impresionantes. Y aunque no siempre atacan, siguen siendo animales peligrosos. Estas personas avanzaban tranquilamente en su vehículo. Al costado del camino había un venado. Pensaron que no haría nada, que solo observaría. Pero de repente, el animal reaccionó. Con sus cuernos embistió el auto, la llanta quedó destruida. A veces, el peligro no corre, se queda esperando. ¿Tú? ¿Habrías seguido grabando o te ibas de inmediato? Este oso estaba al otro lado del río. Parecía tranquilo, sin moverse, sin hacer ruido. Pero algo cambió, su cuerpo se tensó. Era la postura antes de atacar. El agua no parecía un obstáculo, la distancia tampoco. ¿Crees que el oso cruzó el río o decidió retroceder? Si este video te impactó, deja tu like y suscríbete para no perderte el siguiente. ¿Cuál escena te dejó sin palabras?